Hoy puedo entrar, hoy vengo a... Queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias por sintonizar este espacio. Aquí estamos con ustedes para compartir una palabra de Dios, de esperanza y salvación. En esta ocasión tendremos como personaje central de nuestra exposición al apóstol Pedro, muy popular entre los creyentes y a quien conocemos también como Simón. Este fue uno de los 12 que acompañaron a Cristo en la proclamación del Evangelio. Pero ¿qué aprendemos de Simón Pedro? Bueno, Simón Pedro, que también fue conocido como Cefas, según registra Juan 1:42, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia, según Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. No es extraño esto porque Pedro era humano, como es usted y como soy yo quien dirijo la palabra en este momento. Todos los humanos estamos integrados de esa forma, de virtudes y defectos. Pero aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Durante los 3 años, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesucristo, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz de facto de los 12, según Mateo 15:15. Más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo, según Mateo 16 al 17. Fíjese usted, como podemos notar, esta verdad que le fue revelada a Pedro es un indicador muy elocuente de que el Señor se revela a sus hijos y en el momento más relevante, el momento más importante y más sublime, al hombre más sencillo, Él le revela verdades grandiosas, como reveló a Pedro el origen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos que Jesús tenía, junto con Jacobo y Juan, indudablemente. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, según Marcos 5:37. Para nosotros, los creyentes, es interesante contar, querido amigo, contarle a usted que Jesús tenía amigos cercanos, colaboradores confiables y personas a las que Él le había entregado gran responsabilidad, pero también un gran tesoro, porque el tesoro de la verdad, el tesoro del Evangelio, ese Evangelio que transforma vidas y cambia al pecador, ellos lo estaban administrando y ministrándolo a las personas. Y cuando Jesús se transfiguró en el monte, según Mateo 17:1, a Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Lucas 22:8. En varias ocasiones, Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Claro que sí. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, según Mateo 14:28 al 29. Y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Usted conoce, mi estimado amigo, esa historia. Es la historia que nos habla también de la flaqueza humana. Mientras Pedro se mantuvo mirando a Cristo, también pudo mantenerse flotando sobre las aguas. Cuando quitó su mirada del Señor, comenzó a hundirse. ¿Qué podemos decir de nosotros? Nos puede pasar igual. Al momento que quitemos la vida de la mirada de Cristo, nuestra vida puede comenzar a cambiar negativamente, pero la diferencia la establece mantenernos firmes, confiando y mirando siempre al Señor. Fue Pedro quien tomó parte a Cristo para reconvenirle por hablar de su muerte, según Mateo 16:22. Y fue rápidamente corregido por el Señor, según el versículo 23. Fue Pedro quien sugirió levantar
3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y a Jesús, según registra el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículo 4. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios, versículos 5 y 6. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, según Juan 18:10. E inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina, según versículo 11. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, según Mateo 26:33, y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. Querido amigo, esta es una oportunidad muy importante para tú reflexionar y para que juntos hagamos un pensamiento que nos puede traer verdaderas lecciones positivas. Este hombre que por tanto tiempo había estado con el Señor le aseguró y afirmó una y otra vez que no negaría al Señor, que no le faltaría. Sin embargo, ahí vino la debilidad humana, lo vulnerable que es el ser humano. Negó al Señor, lo negó, pero por esto Cristo no le quitó a Pedro todo lo que tenía para darle, porque él sabía, como Dios que era al fin, que el hombre hoy cae, pero mañana se puede levantar. ¿Quién llegó a ser Pedro? Ese gran predicador que predicó y ministró la palabra a cientos de personas allá en el aposento alto en Pentecostés. Y mire qué cosecha maravillosa. Miles de almas vinieron a los pies de Cristo, usados por el Señor para testificar más adelante que este hombre que había negado al Señor les habló de una palabra efectiva, poderosa y salvadora. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé una experiencia maravillosa. Querido amigo, hemos hablado de Pedro y en este momento consideramos que es un tiempo muy oportuno para decirte que si tú deseas un cambio en tu vida y tú quieres que tu vida se enrumbe de manera positiva en este mundo, pues para la eternidad, debes asegurarte ahora, recibiendo a Jesús como tu Salvador, de que mañana tengas un lugar más seguro y más prometedor. Dios te bendiga. Dios te guarde.